La creatividad humana no tiene límites, especialmente cuando se trata de la crueldad. En este video, vamos a explorar la ingeniería del dolor, instrumentos diseñados no solo para matar, sino para desmontar a un ser humano, pieza por pieza. Prepárate para conocer los nombres y las historias detrás de artefactos que transformaron el cuerpo en un teatro de agonía. La pregunta no es si te vas a sentir incómodo, sino por cuánto tiempo. Vamos a empezar con un icono, una verdadera leyenda del terror, la Dama de Hierro, un sarcófago de metal, con un rostro femenino sereno, que se abre para revelar un abrazo mortal, púas de hierro posicionadas para perforar a la víctima por todos lados, evitando órganos vitales para que la agonía se prolongara al máximo. La imagen es poderosa, pero aquí viene el primer giro de nuestra historia, y si te dijera que la Dama de Hierro, tal como la conocemos, probablemente nunca fue utilizada en la Edad Media. Los historiadores hoy creen que fue una creación del siglo XVIII, una pieza de museo hecha para impactar, un mito para representar la barbarie de eras pasadas. No hay víctimas confirmadas. La dama es, quizás, más un fantasma que un hecho. ¿Te sorprende esto? Déjalo en los comentarios. Pero si la dama es un mito, nuestro próximo artículo es terriblemente real. Conozcan los angelitos aplastapulgares. El nombre es casi una broma cruel para un torno diseñado para aplastar lentamente los pulgares, los dedos de las manos o de los pies. A diferencia de los monstruos de exhibición, los angelitos eran una herramienta judicial documentada, usada por la Inquisición en Portugal y en toda Europa. El dolor era gradual, insoportable, diseñado para arrancar confesiones. No buscaba la muerte, sino la sumisión a través de la agonía. ¿Cuántos secretos no fueron revelados bajo esa presión? De la presión en los dedos, pasamos a la presión total. El aplastacabezas, un casco conectado a un tornillo. Con cada vuelta, la presión aumentaba. Primero, los dientes se rompían y la mandíbula se astillaba. Luego, el cráneo cedía, forzando al cerebro a salir de las órbitas. Al igual que la Dama de Hierro, su uso histórico en la Edad Media es ampliamente refutado, con las primeras menciones surgiendo apenas en el siglo XIX. Pero te pregunto, el hecho de que alguien haya imaginado y construido tal dispositivo, aunque solo fuera para exhibición, ¿no es ya suficientemente aterrador? Ahora, exploremos la humillación. El tenedor de los herejes, un tenedor de dos puntas a cada lado, sujeto al cuello por un collar, una punta clavada bajo la barbilla, la otra sobre el pecho. Cualquier movimiento, cualquier señal de cansancio para bajar la cabeza, resultaba en la perforación de la carne. Era un instrumento de tortura psicológica, de privación del sueño, de vergüenza pública. Te obligaba a mantener la cabeza erguida, incluso siendo acusado de los peores crímenes. Hablando de humillación, llegamos a la cuna de Judas, una pirámide de madera afilada sobre la cual la víctima era bajada lentamente con cuerdas. La punta fue diseñada para penetrar el ano, la vagina o el escroto. El peso del propio cuerpo hacía el trabajo sucio, mientras el torturador controlaba la velocidad, prolongando el sufrimiento por horas, quizás días. La invención se atribuye a un abogado italiano del siglo XVI, Ippolito Marsili, que la veía como un método para obtener confesiones sin romper huesos, pero la infección que causaba era casi siempre una sentencia de muerte. ¿Cuál es tu opinión? ¿Es posible que exista una tortura humanitaria? Y la crueldad podía ser aún más específica y terriblemente misógina. Conozcan la araña española, garras de hierro, calentadas al rojo vivo, usadas para rasgar y arrancar los senos de mujeres acusadas de adulterio, aborto o herejía. Era un castigo que buscaba no solo el dolor extremo, sino la desfiguración, la destrucción de la identidad femenina de la víctima. Un castigo ejemplar, público y de una sevicia inimaginable. Si hasta ahora hemos explorado instrumentos que perforan, aplastan y rasgan, ¿qué decir de uno que simplemente estira? Este es el potro, una de las herramientas más documentadas y temidas de la historia. La víctima era atada por las manos y los pies a una estructura y sus miembros eran estirados en direcciones opuestas.
El sonido de las articulaciones dislocándose y de los músculos rompiéndose era parte del espectáculo macabro, usado desde la antigua Grecia hasta por figuras como Guifauques. El potro era la definición de desmembramiento lento, y cuando la tortura no era suficiente, la ejecución debía ser un espectáculo. Entra en escena la rueda de despedazamiento. El condenado era atado a una gran rueda, y sus miembros eran quebrados uno a uno con un mazo de hierro. Después, todavía vivo, su cuerpo roto era entrelazado en los radios de la rueda, que era elevada en un poste. Allí, se le dejaba morir de shock y deshidratación, expuesto a los elementos y a los pájaros. Una muerte lenta y pública, reservada para los peores criminales. Finalmente, llegamos a nuestro último artículo, quizás el más simple y, por eso, el más terrible, la sierra. La víctima era colgada cabeza abajo, con las piernas abiertas. La posición invertida garantizaba que el cerebro continuara recibiendo sangre, manteniendo a la persona consciente el mayor tiempo posible. Y entonces, dos verdugos comenzaban a cerrarla por la mitad, empezando por la ingle. Es un método de ejecución reportado desde el Imperio Romano hasta Asia y la Europa medieval. La brutalidad en su forma más pura y directa. Hemos viajado por un corredor sombrío de la historia. Hemos visto el ingenio humano al servicio del dolor. Vimos mitos que acechan nuestra imaginación y realidades que son aún más difíciles de encarar. La gran pregunta que queda es, ¿por qué? ¿Qué lleva a una sociedad a crear y utilizar métodos tan bárbaros en nombre de la justicia o de la fe? La línea que separa al hombre del monstruo es, quizás, más delgada de lo que nos gusta admitir. ¿Cuál de estos instrumentos te impactó más? Deja tu opinión aquí en los comentarios, queremos saber lo que piensas. Y si tienes estómago para más, no te olvides de darle a me gusta, suscribirte y sugerir temas para nuestra próxima investigación en los rincones más oscuros de la historia. Hasta la próxima.